El rincón del cotilleo. Bueno, estamos aquí Gabriel y Paula, estamos con Ricardo Castellá, humorista, actor en algunas ocasiones y bueno, le vamos a hacer una entrevista. Y bueno, la primera pregunta así para introducir un poco. En tus inicios en el mundo de la televisión dirigiste tu propio programa, Nada que Perder. Correcto. Un programa humorístico de shows nocturnos, monólogos, entrevistas, que fue uno de tus primeros éxitos. ¿Cómo fue tu experiencia en el programa siendo en aquel momento como un novato, se puede decir? A ver, esto me lo propusieron. Había otro programa similar en Paramount Comedy, que era donde yo ya trabajaba, y se llamaba Noche sin tregua, si no recuerdo mal. Y entonces se propuso hacer una cosa que era bastante divertido porque eran programas que no los veía prácticamente nadie porque se veían solo en Paramount Comedy. Y se intentó hacer lo que pasaba en Estados Unidos, que había como dos late nights uno detrás de otro. Y entonces se montó uno similar al que tenía Dani Mateo, pero conmigo para hacer, si no recuerdo mal, antes. Es decir, el que va primero, que se supone que es el de gente más buena y para gente más mayor. Y lo estuve haciendo como 6 meses hasta que me llamaron para hacer Noche H, que es otro programa que se hizo en 4, un canal que entonces empezaba, para que os hagáis una idea de cuánto tiempo hace esto. Y prácticamente cuando empecé con eso decidieron que eso era mejor pararlo porque pensaban que iba a estar muy liado. Y de repente me dijeron, se acaba, o sea, que igual que empezó, me enteré de golpe, se acabó de golpe también. Hombre, fue divertido porque era como hacer unas prácticas de un programa en versión muy chiquitita, el tipo de formato que estoy haciendo ahora en La Resistencia, por ejemplo. ¿Y crees que en ese momento tu manera de trabajar y desenvolverte en el ámbito ha cambiado mucho o sigues teniendo, tú dirías, el mismo método? Bueno, entonces no tenía ni idea prácticamente y prácticamente el programa lo hicimos un poco viendo, pues había que hacer un monólogo, había que hacer entrevistas. La manera de grabarlo además también era una cosa, si esto te parece bajo presupuesto, aquello también. Yo me acuerdo que alguna vez cuando lo cuento, yo hacía, me parece, se empaquetaban las entrevistas y entonces yo a lo mejor algunos días hacía 8 entrevistas. Es decir, hacía 4 por la mañana, 4 por la tarde. Bueno, es una manera de trabajar que es curioso, porque claro, aprendes. De repente en 2 o 3 grabaciones yo había hecho 30 y tantas entrevistas de golpe, de no haber hecho nunca a haber hecho un montón. Es una muy buena escuela, claro. Ojalá todo el mundo pudiera tener su propio programa para probar cómo es. Luego, en realidad, es que en el resto de programas ya he tenido un papel menos protagónico y estoy casi más a gusto, yo creo. Que trabajen los demás siempre y cuando cobremos todo lo mismo. Sí. Bueno, entonces, sabemos que desde bien pequeño sentías atracción por el mundo audiovisual. Por tanto, ¿consideras que tienes una auténtica vocación por lo que haces? ¿O crees que la vocación es clave igual para triunfar en el ámbito profesional? Yo sé que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho cuando era más pequeño la comedia y consumía mucho la comedia que se hacía en televisión, los programas que había de comedia y tal. No sé tanto si es la tele o la comedia lo que me tira más, pero la sensación esta de que había unas cintas de vídeo entonces, que tú te las ponías y te reías y te podías reír varias veces con lo mismo, esa cosa potente de alguien ha hecho algo para que otra gente se lo pase bien. No sé si es vocacional o no, pero claro, sigo un poco ahí, ¿no? Ahora que tengo hijos, por ejemplo, cuando me preguntan y me dicen, ¿pero tú lo que haces ahí qué es? Digo, es bastante sano, o sea, nos juntamos una gente para pensar un montón de chistes, para la mayor cantidad posible, que sean lo mejor posible, viene una gente, se lo pasa bien, como resumen de lo que es un día de trabajo es bastante sensacional. Eh, y es bastante complicado que le puedas poner muchas pegas, porque lo que intentamos es que la gente venga y se lo pase bien. Sí. Que así como dedicación, no sé si hay una vocación en eso, pero la ecuación te sale bien casi siempre, porque intentamos que la gente se lo pase bien, la gente se lo pase bien. Pues yo creo que está bien esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes dirías que han sido tus principales referentes que te han formado profesionalmente? O sea, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? A ver, yo cuando empecé a hacer monólogos en Paramount Comedy, por ejemplo, lo que hice fue ver prácticamente a casi toda la gente, tanto americana como aquí había menos gente. Y pasa un poco igual con los programas tipo Late Night. Al final acabas viendo qué es lo que se hace o qué es lo que se ha hecho hasta el momento y ves un poco ahí. No tengo yo gente concreta, o sea, hay mucha gente que me gusta mucho, por ejemplo, el humor musical o cosas como hace Tim Minchin o Le Luthier en castellano,
y eso lo consumo, pero luego realmente he hecho eso en teatro, por ejemplo, pero en lo que son los programas, los referentes clásicos, pues son los programas iguales que hay, americanos y españoles. Claro, no tengo yo tampoco grandes ídolos, la verdad. A lo largo de tu carrera como humorista, como ya hemos comentado anteriormente, has realizado diversos proyectos, como por ejemplo un programa deportivo junto a Dani Mateo llamado Periodistas FC, programa que no tuvo demasiada repercusión. La verdad que no. En relación con este tema, ¿cómo fue el proceso de evolución que atravesaste para abrirte paso en el ámbito periodístico? Normalmente es por error, claro. O sea, yo empecé haciendo, digamos, en televisión en abierto este programa del que os hablaba antes, el Noche H, que era una especie de informativo. Y entonces la primera vez que la gente, digamos, me ve o el espectador me ve en televisión en abierto, pues estoy haciendo como una especie de informativo falso con comedia. Y yo creo que igual te quedas con esa imagen y crees que ese es el perfil, igual que un programa que había antes, que era el Caiga quien caiga, por ejemplo. Todos los que aparecían ahí, que eran reporteros, pues te quedas con la idea de que pues, le gustará mucho el periodismo y tal. Esto se montó algo parecido, que era una especie como de informativo, pero de deportes, que duró nada más que un mes y se lo cargaron directamente, pues estaba en un horario muy complicado. Y normalmente no es que tú entres en la parte periodística, sino que por puro accidente entras en un programa donde haces como si fueras un periodista y luego pues la gente tiende a identificarte con ese perfil. Pero luego a partir de ahí, en realidad, quitando el Locomundo, que fue la última vez que he hecho algo parecido a eso, en general yo mi perfil periodístico es concretamente ninguno. Pero durante esos años sí que me tuve que leer los periódicos y estar pendiente de la actualidad mucho porque hacíamos bromas con ella todos los días, pero luego, por ejemplo, pues más recientemente, que está menos ligado a la actualidad lo que hacemos, mi parte periodística, como no existe, pues no la trabajo y no pasa nada. Vamos. Vale. Entonces, ¿cuál es quizá el aprendizaje que has sacado de todos estos programas que has hecho a lo largo de tu carrera? Bueno, yo si tuviera que extraer una única enseñanza, lo más claro que vi es en la época en la que estábamos en Paramount Comedy, que ahí empezaron a trabajar, por ejemplo, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, a muchos de los cómicos, Dani Rovira, algunos de ellos tuvieron sus propios programas durante una temporada. Es que en general, sobre todo para la comedia, no sé, para el resto de cosas en tele, compensa mucho que los cómicos puedan autogestionar sus proyectos y funcionar ellos un poco a su aire. En Paramount Comedy esto se hizo mucho y creo que de ahí salieron cosas, La Hora Chanante, Muchachada Nui, todos estos programas que han hecho Joaquín y Ernesto luego, y luego mucha de la gente que estábamos ahí, estábamos haciendo tele en otros sitios. Y por ejemplo los programas que hace David Broncano, con quien estoy trabajando ahora, Locomundo, La Vida Moderna o La Resistencia, tienen un poco eso también. Es un cómico que elige a otros cómicos con los que se junta y que se lo guisan y se lo comen ellos lo más posible. Creo que es la manera en la que la comedia es más fácil que funcione. Hay otra manera de hacer esto, es como lo hacen las productoras, que juntan a cómicos que no se conocen a ver si hay suerte y se llevan bien. Yo me parece que este modelo de que los cómicos hagan los equipos y se les dé bastante libertad creativa es un poco más eficaz. Actualmente estás trabajando en el programa La Resistencia de Movistar Plus, programa que te ha dado, yo creo, mayor protagonismo en lo que es el mundo audiovisual actual. Dada tu situación, ¿cuáles son las principales dificultades que afrontas personalmente en este trabajo? La verdad es que yo creo que no hay dificultades en este trabajo, ¿eh? ¿No? Te ¿Tú diría, dirías que no? Yo creo que no. O sea, hay una dificultad que tiene que ver con la periodicidad del trabajo, es decir, hay que tener un programa todos los días, de lunes a jueves, que tampoco son ni 5 días en semana. Y el único problema es mantener ese tono. Tenemos una suerte muy grande, que es que lo hacemos con público en vivo y es un público real que viene con muchas ganas. Entonces, gran parte del programa surge un poco de esa relación con esa gente. Entonces, en realidad, consiste en preparar un programa y luego llega David, nos juntamos con una gente que viene a ver el programa y se hace ese programa que tenemos preparado o otro, depende de lo que pase. Sí. Entonces, realmente, que tampoco es una dificultad, o sea, lo que sí hay que ser es un poco flexible para no estar muy enamorado de lo que tú has pensado que iba a ser el programa, porque el programa a veces va por otro lado. Vale.
pero no diría que es una dificultad, yo casi diría que es una ventaja también, porque a la hora de hacer un programa todos los días, que hay que estar todos los días ahí de buen humor y tirando chistes y tal con el resto de gente, el hecho de que hay una parte que tú tampoco sepas cómo va a ser, yo diría que es una ventaja más que una dificultad. Vale. Y entonces, en relación con esto que estamos hablando, ¿cuál es la dinámica interna de la Resistencia? ¿Cómo funcionan los programas? Bueno, venimos muy pronto a preparar prácticamente no solo el programa del día, sino los siguientes, porque a veces hay algunas de las cosas que hacemos en programa requieren cierta preparación, aunque no lo parezca a veces. Y lo que os decía, ser un poco flexible y tener un poco de reflejos para que si al final algo de lo que está pasando en programa es mejor que lo que teníamos preparado o parece más interesante para la gente que ha venido a verlo, ser capaces de adaptarnos a eso. Entonces yo más o menos estoy llegando sobre las 10 de la mañana y preparamos programa prácticamente hasta las 3 o las 4 que empiezan ensayos. En paralelo se siguen trabajando los guiones hasta las 7, 7 y media, que ya está el público dentro, se les ha hecho un pre-show, la gente está animada y tal, y grabamos en torno a 90 minutos de programa. Y luego después nos quedamos a tratar de acotarlo en tiempo para lo que cabe, digamos, en la misión, que está como entre 65 y 75, y estamos saliendo de aquí como a las 10 o las 11 de la noche. Con lo cual son bastantes horas en el día, pero solo 4 días en semana, con unas vacaciones largas. Tenemos muy poca queja y si nos quejáramos seríamos unos sinvergüenzas. Respecto a la Resistencia, en los programas comparte pantalla con David Broncano, Grison y Jorge Ponce. Desde el primer programa emitido en 2018, que no ha llovido desde entonces, ¿cómo ha evolucionado vuestra relación profesional? Tenemos una suerte que es que somos bastante conscientes de la suerte que tenemos. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, cuando empezamos en realidad, nosotros tres, David, Jorge y yo, ya veníamos de un programa que se llama Locomundo, donde habíamos compartido y se nos ocurrió un poco la idea de hacer otro programa diario juntos. En realidad hemos conocido a Grison aquí. Creo que nuestra relación ha ido evolucionando un poco en función de eso, de la relación que teníamos con el público y siendo muy conscientes de eso, de que venimos todos los días a una cosa que para una gente que viene a ver el programa en directo es como una especie de fiesta. Entonces aguantamos el resto del día hasta el final del día, que teóricamente deberíamos estar muy cansados, pero como viene una gente con muchas ganas de fiesta, pues es seguirles un poco el rollo en realidad. Y la relación entre nosotros, teóricamente, estamos en la 6ª temporada, que es el 5.º año, ¿no? Del 18 al 23. Deberíamos estarnos llevando ya a matar. Y de momento es sorprendentemente divertido todos los días. Entonces, que tenemos buena relación. O sea, esta sensación que tienes cuando ves el programa de que esta gente viene aquí a pasárselo bien, da un poco de vergüenza, pero es que un poco es así. Y más allá de vuestra relación personal, ¿consideráis que funcionáis bien como equipo de trabajo general a la hora de...? Esa es una mecánica que se ha ido puliendo realmente y que como es un programa todos los días, digamos que hay mucha práctica, hay mucho ensayo y mucha posibilidad de probar cosas. Y ha llegado un punto en el que lo que creo es que hay muchas cabezas, no solo nosotros 4, sino que también está Miguel Campos, que está tirando imágenes que a veces David selecciona o no, está Sergio Bezos, que ha hecho el pre-show y que también tiene un micrófono y puede meter. Entonces lo que tienes es una especie de programa en el que están pasando cosas y muchas cabezas pensando qué otros chistes se podrían añadir. Entonces estamos un poco como todos pendientes de dónde hay hueco y cómo se podría completar. Y es un poco como si tuviéramos una especie de cuadro donde todo el mundo está dando sus pinceladas más gordas o más finas, porque no siempre la pincelada es fina, para intentar eso, entretener a la gente que ha venido a verlo. Lo bueno es que eso en el programa creo que se captura en tele, y entonces lo bien que se lo pasa a la gente en el público, yo creo que tú de alguna manera en casa ves que eso es real. Creo que es un poco la diferencia entre este programa y otros muchos, que a lo mejor ahí ves la diversión un poco más prefabricada. O sea, aquí estamos enlatando para la tele una cosa que ocurre teatralmente de verdad, es decir, la diversión es real, no hay mucho aplauso generado y creemos que eso se captura y se transmite y es parte de la esencia del programa, vamos. Aparte de tu participación en la Resistencia,
¿Tienes algún otro proyecto próximamente? ¿Alguno que hayas pensado, que tengas en preparación? Hombre, este año, nosotros a partir del segundo año, yo creo, del segundo o del tercero, empezamos también montamos una productora con Jorge David y yo, se llama Encofrados en Cofrasa. Somos bastante buenos eligiendo los nombres, lo sé. Que es como una especie, como si unos tíos tuyos que trabajan en el pueblo, que tienen una cosa que hacen cemento y hormigoneras y tal, se hubieran dedicado a hacer televisión en plan prácticamente obreros de la tele, ¿no? Y con esa productora estamos empezando a producir, hemos producido una cosa que se llama Buen Trabajo, que está en emisión en Movistar. Estamos ahora haciendo alguna cosa también con Amazon Prime, que se estrenará en breve y creo que se ha medio anunciado hace un par de meses. Y estamos empezando a todo tipo de proyectos. Lo que pasa es que están todavía o en fase de desarrollo o en fase de aprobación. Entonces se verá en qué andamos dentro de los próximos meses, espero. ¿Y cuál es tu objetivo actual como humorista y presentador? ¿Tu objetivo? Hombre, esto lo hemos dicho en el programa varias veces. Como estamos razonablemente a gusto haciendo esto, nuestra idea es estirar la resistencia hasta que dé asco. Y una vez que dé asco, dejarla algunos años más, si se puede. Sí. Porque en principio hemos encontrado una manera de hacerlo el programa que lo sufrimos poco y nos divierte bastante. Y luego, en paralelo, ver qué nos da tiempo y qué nos dan las fuerzas, digamos, para hacer, ¿no? Porque estamos arrancando como varios proyectos, todavía ninguno entra en producción y cuando entre veremos exactamente hasta dónde podemos llegar. Pues podemos hacer una serie al mismo tiempo que estamos haciendo el programa, una o dos, ¿cuántas? Esto es lo que estamos un poco viendo ahora, que estamos empezando como productora. Bueno, y basándote en tu experiencia como en el mundo de la comunicación y audiovisual, ¿a dónde crees que se dirige el mercado de la comunicación en general? Bueno, eso está cambiando bastante, porque de hecho antes había tele y ahora la tele ya no se sabe, no es una cosa que ocurra en la tele, sino que la están haciendo los muchachos en su casa y lo emiten. El otro día me parece, no sé si es la última emisión de la Kings League, me parece que estaban, no sé si habían superado los 2 millones de espectadores. Entonces tú dices, ya la tele la está haciendo Ibai desde su casa, ¿cómo funciona eso, no? Claramente se está fragmentando mucho. Antes había claro, yo cuando era pequeño es que había 2 canales, luego salieron 2 canales de televisión y no había más. Luego salieron las televisiones privadas. Ahora mismo lo que pasa es que cada persona prácticamente es un canal, ¿no? Va un poco no sé si hay una democratización de lo que se hace, el contenido en realidad. Nosotros estamos en Movistar Plus, por ejemplo, que es una plataforma grande asociada a una cadena de telefonía bastante importante a nivel planetario incluso, y al final la emisión de este canal compite con lo que haga Ibai desde su casa, ¿no? Por poner un nombre, ¿no? Y de repente a lo mejor lo de Ibai lo ve más gente, ¿no? Entonces esto para las grandes empresas sobre todo y para las grandes plataformas tendrán que ver cómo hacen, ¿no? De momento nosotros estamos siendo afortunados porque tenemos la oportunidad de hacer un programa, pero es verdad que habrá que ver si se siguen haciendo estos programas dentro de 10 o 15 años. Yo, si se siguen haciendo, de momento vamos a apurar, vamos a rebañar este yogur todo lo que dure mientras le siga divirtiendo a la gente, que es lo que es uno de los objetivos del programa, vamos. Bueno, hilando la anterior pregunta con esta, ¿hacia dónde crees que va el periodismo humorístico en la actualidad también? Es lo que decía, o sea, como cada vez más gente hay, en realidad lo va a ir... Es verdad que luego hay unos modelos, algunas cosas que funcionan más y la gente tiende a copiar eso, pero en realidad el siguiente paso ya no lo van a decidir las grandes empresas, sino que va a ser el canal que vosotros dos montéis y que de repente lo empiece a reventar a las 3 de la tarde en Twitch porque eso es lo que quiere ver la gente. Entonces va a ser un poco más asociado al puro individuo, es decir, a gente que se le ocurran cosas y que de repente empieza a pasar eso un poco, ¿no? Que ya no necesitas un canal que te apoye y que te genere, sino que tú desde tu propia casa puedes conseguir una audiencia y de repente tener tu propio canal de comunicación con tu gente o con tus espectadores. Entonces lo que habrá probablemente, quiero creer, en vez de grandes grupos que deciden qué cosas son contables y cuáles no,
habrá mucha gente contando cosas y lo que habrá que ver es cómo se filtra eso y cómo te quedas de todas estas cosas, qué es verdad o qué se parece más a la verdad, quién está mejor informado. Yo creo que es interesante lo que va a pasar en los próximos años. ¿Qué va a pasar? Ni la más remota idea, claro. Exactamente, ¿no? ¿Y crees que ha cambiado la forma en la que se hacía el periodismo antes a cómo se hace ahora? El otro día lo hablábamos un poco y claro, hay una manera de hacer periodismo ahora que está muy asociada a conseguir los clics y a que la gente entre y mire tu vídeo tal, que es un poco, desde el punto de vista periodístico, ético, teórico, es un poco asqueroso. Esto es así, es así. Sí. Nosotros hay muchas veces, claro, nosotros generamos una cantidad de noticias que se recopilan diariamente por las empresas en estos clipping de prensa. Ayer se habló de lo tuyo, de lo que tú estás pagando, de Movistar, por ejemplo, ¿no? Y ven un poco el listado y ves los listados de los titulares y dices, nada de esto ha pasado, lo único que están intentando es que pinches para ver, que no era esto en realidad, que me han engañado. Esa evolución del periodismo es un poco terrible y al mismo tiempo hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes, desarrollando cosas. A lo mejor lo que está pasando ahora mismo es que se está quedando todo muy en el titular y muy en conseguir el impacto y el enganche y tal, que periodísticamente es más pobre, ¿no? Yo quiero creer que va a haber de unas cosas y de otras y que la gente se irá cansando cada vez más y cada vez clicaremos menos en lo que claramente son cebos y se premiará lo que profundice un poco más y sea un poco más interesante. Lo quiero creer por vosotros, porque si no el futuro vuestro va a ser hacer titulares de mierda que hagan que la gente clique y yo creo que la sensación que se tiene que dar de una jornada de trabajo cuando es, a ver cómo cuento esto de la manera más mierdosa para que la gente clique y diga, qué mierda, no era esto. Eso como jornada de trabajo periodística tiene que ser bastante terrible. Sí. Ojalá el futuro os lleve a poder hacer, no sé, artículos donde uno pueda encender un poco y entender y explicar que para lo que yo entiendo que es el periodismo, ¿no? Se está intentando. Volviendo otra vez al programa, ¿qué lugar crees que ocupa este tipo de programas, al igual que el tuyo, de La Resistencia, dentro del consumo que se hace de contenidos actualmente? Yo quiero creer que la gran baza nuestra y la prioridad, que es que el programa sea lo más divertido posible, la mayor cantidad de veces dentro del programa, es una de las cosas que ha enganchado a la gente más. Te lo pones porque es divertido, no estamos informando, aunque a veces sí lo hagamos, no estamos dando exclusivas, aunque a veces sí lo hagamos, nuestra información no es especialmente interesante, aunque a veces haya cosas interesantes, pero realmente la baza fundamental es que es divertido y que te ríes con esto. Es un tipo de contenido que yo creo que no va a morir nunca. Ahora además hay como todo un debate sobre las inteligencias artificiales, si van a ser capaces de sustituir para determinados artículos un poco más de andar por casa, si te lo puede hacer una inteligencia artificial. En lo que es la comedia de momento parece ser que no compiten con las personas pensando chistes, la inteligencia es peor. Y es un contenido que se va a seguir demandando, porque al final esta cosa que te dice la gente, desayuno todos los días viendo el programa o me acuesto viéndolo, tal, la gente disfruta de este rato, digamos, de pasarlo bien, ¿no? Entonces quiero creer que eso se va a mantener siempre y como la gente lo va a buscar, se va a seguir haciendo. Y tenemos la tranquilidad además de que las máquinas no lo van a hacer mejor que nosotros, por lo menos de momento. Entonces, por eso, durante 10, 15 años quiero creer que vamos a tener la vida solucionada. No lo sé, esperemos que el programa dure, a ver. Sí. Bueno, esto es una pregunta que nos ha hecho varias personas y también es un rumor que, bueno, se ha visto por internet. Curiosidad. O sea que, por curiosidad, porque, vamos, es al final un rumor, cosas de internet, como hemos hablado antes, no todo es real. ¿Es verdad que al comprar un ticket de La Resistencia no te dicen el personaje que va a asistir ese día? Es verdad que no se sabe el invitado, y esto tenemos a veces polémica con la propia cadena, que le gustaría anunciar los invitados con tiempo, porque la costumbre nuestra es el invitado se sabe en el día. Es decir, tú cuando dices voy a ir a La Resistencia, te dicen qué día, pero es verdad que no sabes quién viene. Hasta ese día a las 12 de la mañana o a las 3, dependiendo un poco de si lo sabemos nosotros o no a esa hora, se anuncia y entonces sabes quién es. Otra gente, por ejemplo, otros programas anuncian los invitados de la semana. Nosotros también cerramos mucho a última hora y preferimos un poco que vengas a ver el programa sin saber muy bien qué te vas a encontrar y con lo que te encuentres, con eso te manejas, ¿no? Se anuncia en el día un poco por generar algo de expectación,
Pero sí que es verdad que cuando te apuntas y cuando escribes para venir, te dan un día, pero no sabes quién viene todavía hasta ese día a las 12. Bueno, y última pregunta ya. Como posibles futuros periodistas, que estamos obligados al final a adaptarnos al mundo audiovisual, cada vez está más dentro de nuestra sociedad, nos gustaría saber un poco, pues, unas recomendaciones o unos consejos que nos puedan ayudar para el futuro ámbito profesional cuando estemos empezando a trabajar, etcétera. Como me da la sensación de que es probable que no solo puntúe vuestro currículum y vuestra trayectoria, sino también qué estáis haciendo en redes. Ahora mismo yo lo que estoy viendo es que los canales personales de los periodistas están usados como una cosa publicitaria suya, digamos, para enseñar su trabajo, pero los usan como canales de comunicación, digamos, de información directamente. Yo supongo que os tocará tener esos canales personales funcionando, y no solo para el TikTok o para tal, sino también como modo de enseñar lo que hacéis profesionalmente. Es decir, que me da la sensación de que a lo mejor alguna gente a la hora de ir a una entrevista de trabajo como periodista, me da que en todas las entrevistas de trabajo se hace ya, se miran sus perfiles de redes sociales. Lo digo por si estáis pensando ahora mismo, pues igual tengo yo cosas ahí que para conseguir un trabajo no sé yo cómo de útil va a ser la documentación de las últimas fiestas de la Virgen de la Asunción en el pueblo, ¿eh? Puede ser. Entiendo que la mejor manera, por lo menos lo que yo he visto y he aprendido, es practicando. Entonces, igual tenéis que empezar a radiar ya en formato periodístico de vuestros propios perfiles, o a ver cómo lo contáis ahí. Al final, yo creo que lo que es fundamental es poder practicar y hacer. Antes tenías que esperar a que te llamaran de una tele. Ahora, en realidad, como lo veis, con un móvil puedes hacer tu propia documento televisivo que hacer circular a través de tus redes, ¿no? Entonces, supongo que, por dar un consejo, practicar todo el rato, poneos en modo contar lo que queráis contar e irlo contando. Porque yo creo que lo que se ha acabado es el esperar a ver si me descubren, a ver si soy el próximo Matías Prats, porque probablemente, igual que ha pasado con el contenido televisivo, con el entretenimiento, va a pasar con la información, ¿eh? Saldrá un Ibai de la información que no estará en La Sexta, sino que estará emitiendo desde su casa. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.